Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Newsaround. Hoy os vengo con un vídeo sobre Zemre y Gökberk. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Durante meses fueron una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Su historia de amor, nacida entre luces, cámaras y libretos, se convirtió en una realidad que traspasó la pantalla. Pero esta semana, Zemre Arda y Gökberk YALDRM protagonizaron un momento que rompió miles de corazones, una despedida entre lágrimas, frente a testigos y en medio de un silencio que lo dijo todo. Todo comenzó en el set de la exitosa serie Vientos de Amor, donde sus personajes enamorados cautivaron al público. Lo que parecía una química profesional terminó convirtiéndose en una historia real de amor. Con el paso del tiempo, su complicidad fue creciendo detrás de cámaras y se consolidó lejos del foco mediático, pero con una autenticidad que conquistó a millones. A pesar de mantener su vida privada en discreción, sus ocasionales publicaciones juntos, las miradas en eventos, y los mensajes sutiles en redes sociales eran suficientes para que sus fans se aferraran a esa historia romántica que parecía irrompible. Sin embargo, en los últimos días, todo cambió. Según fuentes cercanas, la distancia impuesta por sus carreras, los rodajes en diferentes ciudades, y los proyectos individuales que los absorbieron terminaron erosionando esa cercanía que los unía. La separación no fue escandalosa ni mediática. Fue un adiós íntimo, doloroso y lleno de respeto. En el momento del adiós, ambos se abrazaron en silencio, sin palabras, mientras las lágrimas corrían por sus rostros. Un testigo del entorno afirmó que Zemre rompió en llanto al decirle adiós a Gökberk, y que la atmósfera era tan intensa que nadie pudo evitar emocionarse. La frase que pronunció Gökberk, apenas unos minutos después de la despedida, quedó grabada en el corazón de quienes lo siguen. A veces, amar también significa tomar caminos distintos. No es falta de amor, es quizás su forma más pura. Mientras tanto, Zemre prefirió el silencio. No ofreció declaraciones, pero sí compartió una imagen en blanco y negro en sus redes sociales. Una foto sin rostros, pero cargada de simbolismo, acompañada por una frase breve pero potente. En cada adiós, nace un nuevo comienzo. Esa publicación se convirtió en una chispa de esperanza para sus seguidores. ¿Se trata de una despedida definitiva o de una pausa en el camino? ¿Será este un capítulo más en una historia que aún tiene mucho por contar? Lo que diferencia a esta separación de muchas otras del mundo del espectáculo es el modo en que fue vivida, con honestidad, sin reproches, sin escándalos. Una separación que duele, sí, pero que se entiende. Porque cuando dos personas crecen en direcciones distintas, incluso el amor más profundo puede necesitar respirar. Las exigencias del mundo artístico son enormes. Gökberk está inmerso en nuevos proyectos televisivos, y Zemre ha comenzado un proceso de expansión hacia el cine internacional. La pasión por sus carreras y el deseo de crecer profesionalmente fueron factores clave en esta decisión. Pero eso no significa que el cariño haya desaparecido. Las redes sociales no tardaron en estallar tras conocerse la noticia.
Los hashtags #Zembrekver, #Amor sin final y #Nuevo comienzo se volvieron tendencia. Miles de fans expresaron su tristeza, su sorpresa y su apoyo incondicional a ambos. Algunos escribieron: lo importante no es si están juntos, sino que se sigan respetando. Una historia de amor así no se termina, solo cambia de forma. Nos dieron esperanza, aún separados siguen inspirando. Páginas de fans alrededor del mundo, desde Brasil hasta España, desde Emiratos hasta México, se llenaron de mensajes, ediciones conmemorativas, y hasta peticiones para que vuelvan a trabajar juntos. Por ahora, no hay confirmaciones sobre un posible regreso, ni declaraciones sobre el futuro de su relación. Lo único seguro es que la conexión entre Zemre y Gökberk no desapareció. Los gestos, las lágrimas compartidas, las frases pronunciadas y los silencios elegidos hablan de un amor que todavía vive, aunque en pausa. Hay quienes creen que esta separación es simplemente un paréntesis. Que después de cumplir sus compromisos individuales, la vida volverá a cruzarlos. Otros, más pesimistas, opinan que fue un cierre elegante y definitivo. Más allá de lo que ocurra en los próximos meses, lo que Zemre y Gökberk construyeron juntos quedará como un ejemplo de amor sincero en medio de una industria frenética. Demostraron que es posible enamorarse en el set, cuidarse fuera de él y despedirse con dignidad cuando hace falta. Su historia no fue ruidosa ni mediática. Fue real. Fue sensible. Y eso, en un mundo donde lo artificial muchas veces domina, es digno de aplaudir. Los fanáticos siguen esperando. Con el corazón apretado, pero también con esperanza. Porque como escribió Zemre, cada adiós, es también un nuevo comienzo. Y quizás, este comienzo aún no haya sido escrito. Quizás sus caminos vuelvan a cruzarse. Quizás el amor, que se niega a ser explicado por la lógica, decida sorprendernos una vez más. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.